Bienvenidos a este podcast de gran interés para todos aquellos que nos hemos cuestionado qué hay después de esta vida terrena. Pues bien, dentro de este curso de Fe y Razón, durante el primer corte hemos tratado el tema de cielo e infierno por medio de algunos autores, tales como Gadamer, Emmanuel Spider, Dante Alighieri, entre otros. Y esto nos suscita dos preguntas puntuales, las cuales vamos a abordar a continuación. La primera es, ¿nuestra comprensión del cielo y del infierno es una cuestión que obedece más a los mitos que escuchamos, a una cuestión de fe o a una cuestión de conocimiento? Pues bien, vamos a darle paso a nuestro primer compañero y colega de estudios en filosofía. Yo creería que obedece más a una cuestión de fe porque tiene una psicología detrás. Nosotros nos comportamos con base a eso, ¿no? De la salvación, de que quiero ir a una vida eterna y por eso me comporto de cierta forma en este mundo. No es una cuestión de mito porque, como bien dice Gamer, no se trata de una narración oral de humanos, sino más bien de una revelación divina, una revelación que viene del Padre de Dios y tampoco es de razón. Ahí yo cito a Dante Alighieri que habla sobre esta cuestión de algunas personas que están allí en un círculo del infierno que fueron tocados por el velo de la razón, pero no por el velo de la revelación divina. Entonces, no puede ser una cuestión solamente de razón, no puede serlo, sino más bien de fe, de un sentir y de estar convencido de que esa es la verdad. Muchas gracias, Reinaldo, por esta intervención y pues como tú dices, no puede ser algo que obedece solo al mito, a pesar de que, como nos dice Gamer, el mito es algo que se transmite de manera oral de generación en generación, ¿no? Entonces, pues es muy interesante también ver cómo Dante nos expone esa idea de infierno y cómo finalmente lo que tú dices, esta cuestión de cielo e infierno obedece más como a un sentido para yo vivir bien, porque si no hubiera sido un infierno, entonces yo me comportaría como se me da la gana, ¿no? Y sería esto un caos. Pues bien, por este lado tenemos a otro compañero y colega de estudios en filosofía, el cual también nos va a ayudar a aclarar y a dar un foco más amplio de esta pregunta. Mi nombre es Francisco Zamora. Un gusto poder estar en este video y en esta compañía. Con respecto a la comprensión que tengo del cielo y del infierno, en mi caso obedece a la fe, entendida no como un simple asentimiento de unas verdades transmitidas, sino que ese es una relación dinámica con Jesucristo, vivo y resucitado. Yo lo hablo desde mi creencia y desde mi experiencia. Estoy de acuerdo con lo que Gadamer dice cuando considera que la Sagrada Escritura no solamente pretende transmitir un lenguaje mítico, sino que eh, hay también allí una relación vinculante entre libertad y gracia, una relación vinculante que se fundamenta en una obediencia, como lo referencia él en el caso de Abraham. Eh, Así, el peso del contenido de la Sagrada Escritura radica en el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Esas promesas se cumplieron plenamente en Jesucristo, es decir, que no fue solamente un relato mítico, sino que fue algo que pudo comprobarse. La imagen del cielo o del infierno
que tengo corresponde a la enseñada en el Evangelio, en la que el cielo es vida de comunión con Dios y el infierno, el rechazo a su propuesta de amor. Muchas gracias, Francisco, por esta explicación de cielo e infierno. Y bueno, por último, vamos a darle paso a la compañera Catalina, quien nos va a ir adelantando y haciendo spoiler también de esa segunda pregunta. Nuestra comprensión del cielo y el infierno es una cuestión que obedece más a los mitos que escuchamos, a una cuestión de fe, o a una cuestión de conocimiento. Es más una cuestión de fe, ya que la mayoría de las personas le tienen miedo al infierno, sin siquiera conocerlo. Han habido representaciones del infierno, de cómo es y qué hay en él. La gran mayoría se hace referencia a un sufrimiento eterno por el cual los pecadores deberán pasar por el resto de la eternidad. En la obra de la Divina Comedia, de Dante Alighieri se destacan 9 círculos del infierno donde hay varios tipos de castigos. Dependiendo del pecado cometido en vida, siendo el más grave de todos la traición, que es el pecado que cometió Lucifer, mayormente conocido como el diablo o Satanás. También hay que destacar que cuando se refieren al infierno, se refieren a un lugar físico, que en su mayoría de las veces se encuentra en el centro de la tierra y que se sobreentiende que está ardiendo en fuego debido a su ubicación, por lo que tendría sentido que la mayoría de los sufrimientos eternos tengan que ver con arder por el resto de la eternidad. Pero la Biblia nos dice algo diferente. En primer lugar, en Apocalipsis 27 dice: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Es decir, que Satanás no se encuentra actualmente en el infierno, sino que está encerrado en algún lugar. Más adelante, en el versículo 10 dice: después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego, que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre. Después de que Satanás sea liberado y reine en el planeta Tierra por algún tiempo, será arrojado a un lago de fuego donde sufrirá eternamente. Pero ¿qué sucede con los pecadores? En Malaquías 4:1 dice: el día del juicio se acerca ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Y en Romanos 8:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. A diferencia de Satanás y sus ángeles caídos, aquellos que vivieron su vida en pecado y no creyeron en Dios también serán arrojados al agua del fuego. Pero a diferencia de Satanás, serán consumidos y se volverán cenizas, es decir, que perderán la vida. ¿Consideran que la idea del cielo y el infierno tienen sentido en nuestra época contemporánea? Sí, ya que gran parte de la población tiene algún tipo de creencia o religión. En su mayoría es el cristianismo. Además, la mayoría de la gente sigue su moral. Tienden a hacer lo que se supone que es correcto para no decepcionar a Dios y así no ir al infierno. Bien, como les decía, pues hay una segunda pregunta y dice así: ¿considera que la idea del cielo y del infierno tienen sentido en nuestra época contemporánea? Yo digo que sí, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque para muchas personas esto le da un sentido de vida, un sentido de ser, de vivir en el mundo. Entonces, las personas tienen ciertos comportamientos, ciertos ritos, ciertas prácticas que siguen. Por ejemplo, las personas que van a la iglesia, eh, eh, la misa de 7 todos los días, o que van y hacen su primera comunión, su bautizo, y se comportan de cierta manera según las escrituras. Entonces sí, sí da un sentido de vida, un sentido de ser. Obviamente que para otras personas dirán, no, es que eso no existe, eso es pura paja. Pero considerándolo así, entonces sí, sí es pertinente esa idea y está viva. Y también porque es parte de nuestra cultura. No hay que dejar eso de lado y es necesaria. Imagínense nosotros viviendo en una anarquía absoluta, sin una idea de cielo ni infierno, viviendo solo de placeres al exceso, pues se pierde un sentido de vida, ¿no? Y la idea no es esa, la idea es vivir conforme a ese significado, a ese fin.
Muchas gracias, Reinaldo. Pues bien, Emanuel Pearson nos decía en su libro de Cielo e Infierno que es como intrínseco que cuando tenemos una acción tiene repercusión acá en este plano material y también en el más allá. Entonces creo que sí tiene un sentido creer en el cielo y en el infierno porque de hecho si lo comparamos también con nuestros sentimientos, podríamos decir que hay un cielo y hay un infierno aquí mismo, en esta vida terrena, porque todo lo que yo hago tiene repercusiones positivas o negativas según cómo yo actúe. Pues bien, ¿qué piensas tú, Francisco? Bueno, acá hay una connotación que hago y es sobre la idea tradicional de cielo e infierno. Esa idea tradicional del cielo y del infierno, pienso, no tiene sentido en la actualidad. Porque se concibe el infierno como un castigo y el cielo como un castigo definitivo y el cielo como un premio ulterior, como un premio que solamente se tiene hasta el final de la vida, hasta el final de la existencia terrena. Sin embargo, sin embargo, la idea de cielo, una idea más contemporánea, una idea más actual, eh, que es pregustar la presencia de Dios dentro de uno, concebida así el cielo, sí tiene mucho sentido. Y lo mismo, una idea, mmm, digamos, contemporánea de infierno, con la connotación o como con la caracterización del odio, ¿sí? Sí tiene un sentido porque lo propio en el infierno es como un lugar donde se respira un ambiente de odio. Así que allí donde haya en las relaciones humanas o en la visión antropológica eh, este ambiente de odio, de odio a la vida, a las circunstancias, a la familia, a los bienes, eso es algo así como una idea de infierno, ¿sí? Pero se empieza a vivir desde ahora. Y lo mismo el cielo, se empieza a vivir desde ahora. Entonces, en ese sentido, pienso, sí tiene validez la idea de cielo e infierno. Me gustaría complementar algo que dijo el compañero Fran, y es que es algo muy bonito, de hecho es algo muy agustiniano, ¿no? Vivir con esa idea, esa imagen de Dios adentro en el alma, esa idea del cielo, del infierno, mi yo, eso es algo muy antropológico y eso es tremendamente bonito. No, o sea, es como tratar de, sí, tener esa idea metafísica del cielo y el infierno, pero también traerlo aquí, al mundo material, en nuestras relaciones, el cómo nosotros velamos por el otro, por el prójimo. Entonces eso es muy interesante. Me gustó mucho la intervención de aquí el compañero Fran. De hecho, nutre mucho el alma de mi persona. Bueno, pues muchas gracias. Creo que en conclusión es definitivamente una cuestión más de fe que de mito y de razón, ¿no? Porque si lo vemos en una mira cristiana, fue el mismo Jesús quien también nos habló del cielo y del infierno, ¿no? En el capítulo 13 de Lucas, él nos propone una parábola que es de la cizaña, donde hay un sembrador, hay un trigo, hay una cizaña y hay una cosecha, donde dice que es necesario que haya la cizaña, porque si cortamos el trigo desde que comienza a crecer, lo dañaríamos, pero si esperamos a que crezca, es más fácil retirar a la cizaña y esa cizaña al final se tirará al fuego eterno. Entonces ahí ya nos está hablando de un infierno el mismo Jesús, ¿no? Y ya para finalizar, pues me gustaría dejarles este poema que ha sido sí, ha sido como emblemático, ha sido de de gran sentido para, para vivir esta vida y pensarse vivir bien esta vida.
¿Por qué? Porque, pues, si uno solo se la pasa pensando en cielo e infierno, pues como que va a vivir uno como muy limitado, ¿no? Como deber ser y no ser, o sea, y no querer ser libre. Entonces dice así: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Todo finalmente corresponde a nuestro libre albedrío, como también nos hablaba Emanuel Spielbergson. Nosotros tenemos un libre albedrío y nosotros decidimos si queremos construir desde nuestra virtud el cielo, o por el contrario nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestras malas inclinaciones, y tener acciones que nos afectan a nosotros mismos, en nuestro espíritu y el de los demás. La idea de cielo e infierno es algo que, bien entendida, motiva a la esperanza. Nadie está totalmente condenado. Nadie. Bueno, yo que me quedo del encuentro, creo que reflexión, mucha reflexión sobre esto. Pienso que esta cuestión del cielo y del infierno a veces nos limita a vivir porque nos mortificamos hasta cierta medida, pero es necesaria porque, como bien ahorita yo dije, le da sentido, un sentido de vida a la existencia. Como aquí yo cito a Kierkegaard, es como un salto de fe y es necesario. Gracias. Pues bien, muchas gracias. Yo me quedo con que la cuestión de cielo e infierno, a pesar de que nos pueda atemorizar un poco, también nos puede impulsar a ser grandes, grandes seres, porque si logramos vencer todo aquello que nos limita y aquello que no nos deja amar, pues pienso que pensar en el cielo nos ayuda de cierta manera a dejar una huella y un buen legado en la tierra.